Es martes y los martes a las 7 es hora de cambiarle el nombre aquí en Tele 10 y en Radio Aztlán. Como todos los martes aquí estamos reunidos quienes conocen del tema. Bueno, el que menos conoce soy yo, soy el que hago las preguntas. Y hoy el tema que nos llama a este programa de Todos Ponen es precisamente el proceso electoral. Las elecciones 2017, la reforma, las elecciones que vienen van a ser distintas a las que hemos vivido durante muchos años en Nayarit y en el país. Son elecciones nuevas, plazos nuevos y bueno, usted ya se habrá enterado, mes nuevo para las elecciones y para ello he invitado y ellos han aceptado generosamente a estar en este programa a Ernesto Acero Carrasco. Él es desde muchos años periodista, analista y se ha desenvuelto tanto en radio, televisión y sobre todo prensa escrita. Y él ha retratado desde hace muchos años los procesos electorales con sus sombras y con sus luces, con las esperanzas que algunos cambios generaron en su tiempo, con las primeras reformas políticas hace ya muchos años y bueno, con hoy un permanente proceso de mejora de las elecciones tanto locales como federales. Él nos acompaña hoy para compartirnos sus opiniones. Gracias. También está con nosotros Merced Gómez Ortega. Él es secretario técnico del Congreso del Estado de Nayarit y bueno, es una persona que sabe mucho del tema porque trabaja todos los días, bueno, de lunes a viernes, en el Congreso, revisando, documentando y haciendo parte del proceso legislativo para que los diputados encuentren las mejores condiciones para hacer su tarea. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bien, y también está con nosotros Arturo Gómez Valencia. Él es encargado de despacho de la Dirección Jurídica del Instituto Estatal Electoral en Nayarit. Gracias, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y Ernesto Jesús Gama Lozano, él es vocal ejecutivo de la Segunda Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral en Nayarit, la autoridad federal. Gracias. Y bueno, pues así, sin mayores preámbulos, las elecciones del 17 que ya están aquí, que en unos meses se habrán de definir varios puestos, pero antes de estas reformas, pues yo quisiera que Ernesto Acero, que sabe mucho de esto, nos dé un panorama de cómo eran las elecciones hasta el 16. Bueno, hasta antes del 16, pero este año cierra con una etapa e inicia otra, pero ¿cómo era y qué se necesitaba hacer? Gracias. Pues muchísimas gracias, Jorge. Es un enormísimo gusto estar de visita en el canal 10, aquí en el canal de la gente. Y quisiera comentar, bueno, una serie de cuestiones que tienen que ver con, a veces, lo que se manifiesta como nostalgia. Muchas veces creemos que realmente todo lo pasado fue mejor. Realmente, si echamos un vistazo crítico, nos vamos a dar cuenta que ha habido momentos de evolución en efecto, pero ha habido momentos de involución y muchísimos momentos de atonía. Esto es, no ha habido ni siquiera cambios sustantivos. La primera elección, en efecto, la primera elección local se da en el 17. Es con la elección de gobernador, con la elección de diputados, etcétera. La primera legislatura, bueno, más que primera legislatura, el primer colegio electoral, cuando había colegios electorales, cuando existía la figura de la autocalificación, se da en el 17, a partir del 1 de diciembre. Concluye eso y se instala el constituyente local, que es la que genera la constitución local, que es realmente de 1918, en febrero del 18. Después de eso se instala lo que es la primera legislatura. Pero ese proceso se da con un marco normativo interesantísimo, tan interesante quizá como lo que podemos ver en la elección de los diputados al constituyente. La elección de los diputados al constituyente, vale la pena poner este asunto entre paréntesis, se da en una serie de situaciones verdaderamente complejas. Robo de urnas, robo de ánforas, que alguien sale por ahí con las urnas cargando en el lomo, o sea, todo aquello un escenario muchas veces hasta bizarro, aparte de bucólico. Pero finalmente hay un proceso
de generación de la normativa electoral, el maestro Madero, el doctor Madero, comentaba en alguna ocasión que en realidad hay una ley anterior a la de Francisco de Santiago, que data de 1919. Eso es lo que yo tenía entendido. Parece ser que hay otra y hay incluso un estatuto, un estatuto electoral de 1917, que en lo personal yo no he podido encontrar por ningún archivo. Después de eso viene todo un proceso de cambios, modificaciones a la legislación electoral que realmente no son sustantivas, no cambian en lo fundamental, a veces cambian la cantidad de personas que se requieren para crear un partido político, etcétera. En todo, desde la génesis de esa legislación electoral local, podemos observar que los organismos electorales siempre están al mando o a cargo del gobierno, de los gobiernos locales. Eso nos lleva a configurar un esquema que es altamente dependiente precisamente de la estructura del Poder Ejecutivo. A partir de eso se da toda esa evolución y empezamos a tener notorios cambios en la legislación local a partir de las modificaciones en la legislación federal. Por ejemplo, lo que son la representación legislativa en el ámbito federal inicia a partir del ámbito federal, insisto, y luego se traslada al ámbito local, que son los diputados de partido. Más adelante hay una gran reforma, la reforma Reyes-Heroleana de 1977, donde surge lo que en una larga temporada en México se conoció como la LEFOPE o LOPE, la Ley Federal de Procesos Políticos de Partidos y Procesos Electorales. Esa también tiene una consecuencia. La consecuencia es que en los estados también se genera una reforma para abrir la representación a los partidos políticos a partir de una presencia proporcional en las urnas. Esto es, la representación proporcional prácticamente se instala en México a partir de entonces. En Nayarit, al siguiente año, la reforma Reyes-Heroleana del 77, al siguiente año en Nayarit, hay un retroceso, que es de lo que estaba hablando en algunos momentos. Hay un momento no de atonía, sino de retroceso, porque desaparecen por omisión la figura de los partidos locales. Los partidos locales desaparecen de la escena y esos vuelven a reaparecer, si mal no recuerdo, en la reforma electoral de 1993, enero del 93. Resurgen los partidos locales, pero finalmente, bueno, es rescatar alguna figura que en un momento dado se había desaparecido, pero no son grandes los avances en lo local. Los importantes avances que se empiezan a registrar otra vez a partir de las grandes modificaciones que se dan en el ámbito federal, como la reforma del 93, la reforma del 96, si mal no recuerdo, que es con la que se genera el órgano jurisdiccional en materia electoral a nivel federal, que entonces se le llamaba TRIFE, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Está más fácil decir TRIFE que todo ese ferrocarril. Entonces, a partir de esas situaciones es como tenemos prácticamente que en el siglo XX en Nayarit es muy lenta la transformación, el proceso evolutivo. Lo que empieza a registrarse de manera sistemática y fuerte, consolidada, creo yo que es a partir del siglo XXI y creo que en esa parte es donde algunos compañeros aquí se van a meter con una síntesis así. Sí. En el año pasado o el 14 llegamos a elecciones cada cuánto tiempo y era necesario hacer alguna modificación o lo veías bien. Yo creo que sí había necesidad de modificaciones, incluso creo que sigue habiendo necesidad de modificaciones y creo que vienen grandes modificaciones. Incluso es algo que yo creo que lo van a abordar, pero el tema del Sistema Nacional Electoral es un tema que viene, yo creo, allá en el horizonte y viene en grande ese fenómeno. Gracias. Retomando hasta el 14, y bueno, espero no equivocarme, el 14 fueron las últimas elecciones locales, o en el 15, en el 14. En el 14,
hay las últimas elecciones donde tenemos periodos de 3 años y 6 para gobernador y elecciones que no coincidían con las federales y se votaba el primer domingo de julio. Hoy había voces que decían que las cosas debían seguir igual, otros que estábamos en elecciones un año sí y otro también, y que había necesidad de modificar. Bueno, toda una tendencia nacional, toda una normativa nos hizo que las cosas cambiaran y hubo una reforma en esa materia que bueno, nos dará más antecedentes el licenciado Merced Gómez Ortega del Congreso para saber lo que en esta materia y algunas otras de manera rápida hizo el Congreso. Gracias. Muchas gracias por la invitación, reitero, y no soy el mayor experto en la materia, pero haré un esfuerzo por atender la petición que amablemente me ha hecho, don Jorge. Un antecedente relativamente importante que ha dado el politólogo aquí presente es la necesidad siempre de cambiar la normativa electoral. Los tiempos y las circunstancias han obligado en distintas etapas históricas a flexibilizar los sistemas electorales, es decir, lo que vimos en Nayarit fue un fenómeno derivado de un movimiento nacional donde partidos políticos nacionales negociaron y consensaron hacer una reforma a nivel constitucional y también a nivel de leyes secundarias, en este caso leyes generales, para establecer un sistema, vamos a decirlo, nacional electoral, ya no federal. ¿Qué quiere decir esto? La autoridad, en este caso el Congreso permanente, la emitió primeramente una reforma constitucional de gran calado, en la cual estableció diversas competencias para transformar el Instituto Federal Electoral en un Instituto Nacional Electoral, con muchas facultades también de injerencia en los estados, concretamente en los institutos estatales electorales, UOPLES, organismos públicos locales electorales, y también en muchos otros aspectos las leyes generales, ya por ejemplo el COFIPE, famoso y conocido por ser un conglomerado de diversos ordenamientos, se fragmentó para hacer Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, se mantiene la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Sin embargo, de todas estas normativas emitidas por el Congreso de la Unión devinieron en obligaciones de legislación para las entidades federativas. Nayarit no fue una excepción a ello, independientemente que las reformas comenzaron a tener obligatoriedad desde antes del 2014, en Nayarit las reformas, durante el año 2014 en Nayarit no fueron necesarios ser implementadas porque precisamente ese año hubo elecciones locales. Y entonces la posibilidad de llevar a cabo las reformas se alargó para esta entidad federativa, incluido Coahuila, para realizar esas reformas hasta antes del inicio del proceso, 90 días antes del inicio del proceso electoral del 2017, esto es a principios de octubre del 2016. ¿Qué pasó en Nayarit? Bueno, en Nayarit teníamos una obligación de homologar nuestra legislación con las leyes generales y la propia Constitución General de la República y también nuestra Constitución local. Lo principal que hay que advertir aquí es que a nivel local se tuvo poco margen para ser innovadores o inventivos en cuanto a muchos aspectos de la reforma electoral. Muchas directrices ya venían de las leyes generales que emitió el Congreso de la Unión y en la propia Constitución, incluso había algunas partes programáticas, es decir, te estaba estableciendo bajo qué circunstancias y condiciones deberías de constituir tus órganos, por ejemplo, jurisdiccionales. El artículo 116 de la Constitución de la República decía claramente que debería haber tribunales constituidos por magistrados impares, en cantidad de número impar, también del instituto o organismos públicos locales electorales que deberían ser reconocidos en las constituciones y leyes locales. Y bueno, toda esta normativa ya traía muchas directrices que aquí a nivel local se siguieron. Hubo partes en las que sí pudimos
intervenir, en este caso el Congreso del Estado, los diputados de la 31ª legislatura, adoptaron la decisión de, por ejemplo, un tema que usted ha mencionado ya, homologar las 3 elecciones que se hacen a nivel local: gobernador, diputados y ayuntamientos. ¿Esto qué quiere decir? Que la Constitución obligaba a que cuando menos una elección coincidiera con una de las federales, para que pues hubiera coincidencia, ¿verdad?, de un proceso electoral local. Aquí se decidió que fueran los 3. ¿Y en qué momento inicia esto? Bueno, en este año. Y los 3 cargos que se elijan en este año, el 4 de junio del 2017, terminarán más bien siendo un hecho en el 2021. Ese es un tema trascendente y muy importante. Otro tema que ya venía por obligatoriedad y que está incluido en la reforma electoral es la elección consecutiva de ayuntamientos y diputados. Ahí en este caso hay una situación que hay que considerar. En ayuntamientos, la Constitución, en el artículo 115, la Constitución de la República establece que ayuntamientos que estén elegidos por 3 años y se elijan consecutivamente, tendría que ser por los mismos años. Hay una cuestión que hay que analizar para ver si ayuntamientos que se van a elegir de 4 años podrían tener una elección consecutiva de 3. Yo, sin sostener ninguna opinión oficial, creería que no es posible esa situación. Está pendiente ese tema. Está pendiente ese tema. En el tema de los diputados, sí, tienen derecho ahorita los que sean elegidos hasta 3 periodos adicionales, se pusieron 4, y en este caso posiblemente si hubiera una elección consecutiva de actuales diputados, les quedarían únicamente 3 periodos adicionales. Esa es una situación que está ahorita en una posibilidad. Podría haber diputados de 13 años. En este caso, No. Sí, ¿verdad? si son 3 por 4, 12, más 1 del 4 13. años, 13, Bien. si fuera el caso. Y hasta ahorita no fue un tema que se valoró, se ponderó en la propia Suprema Corte de la Justicia de la Nación, y no hubo alguna manifestación en contra de ese aspecto. Yo quisiera, aparte de estos temas que llaman mucho la atención y que son trascendentales, resaltar que, bueno, la autoridad estatal, el Instituto Estatal Electoral, se fortaleció en sus facultades, se modificó la ley electoral para, obviamente, homologar lo que ya venía en la ley general de la materia. Sin embargo, se trató de ser puntilloso en que se reconocieran todas esas facultades necesarias para desarrollar un proceso electoral en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. También el Tribunal, en este caso estatal electoral, pues tiene su conformación con 5 magistrados. Recientemente el Senado designó a los 5. Todavía falta que tomen protesta, me imagino, salvo una cuestión de orden jurisdiccional que surja, estarán asumiendo su encargo. Y eso es para la organización y seguridad jurídica de las elecciones. En cuanto a otros aspectos relevantes que yo quisiera resaltar son la paridad de género se llevó al 50% de manera horizontal y vertical, es decir, todos los cargos en este caso que sean el 50% de candidaturas, ya sea regidores, diputados, los partidos deben postular 50% hombres y mujeres, titular y suplente del mismo sexo. ¿Y antes no era así? Había una fórmula de 60-40. Sin embargo, la ley general estableció esto, pero aquí en Nayarit, como somos la única entidad federativa que elige regidores por elección directa y no por planillas, se estableció que también el 50%, y en donde no fuera eso posible por número impar hasta el máximo posible, se logre la paridad de género. En Nayarit se le dio mucha fuerza a la mujer en cuanto al tema electoral y de participación política. Y bueno, pues aquí ya analizaremos más adelante la intervención de las propias autoridades y también de la organización de las elecciones de una manera que se cumplan los principios que establece la Constitución para que sea esto en un esquema de equidad y que la gente tenga la seguridad de que su voto va a valer y va a elegir al candidato o candidata que en este caso obtenga la mayoría y apegado a la legalidad. Bien, gracias. Haciendo un resumen, Nayarit llega
a su primer siglo. En el 2017 celebra su primer centenario con algunas novedades. En los 80, cuando había un partido casi único, las elecciones estaban organizadas por el Estado. El Estado era el vigilante. Hoy tenemos organismos ciudadanizados, donde ellos son los que organizan el proceso y vigilan los procesos. Hoy tenemos partidos políticos locales, los hubo, después desaparecieron y hoy tenemos partidos políticos locales. Hoy, después de algún tiempo, porque los periodos para los poderes ejecutivos eran de 4 años, después fue de 6, hoy en esta ocasión tenemos gobernador para 4, diputados para 4 y presidentes municipales para 4 y regidores. Creo que es el único estado de la República, no sé si otro más, que elige regidores. Los regidores en otros lugares se eligen por planilla. Aquí se eligen en cada demarcación, en cada espacio territorial. Ahí están electos los diputados, los regidores en los ayuntamientos. Se empatan todas las elecciones con las federales. No tendremos hoy unas federales y luego otras locales. Es al mismo tiempo a partir del siguiente proceso. Este año son elecciones solo locales. Se votará el día 1 o el día 1, como debe decirse, el día 1 de junio, perdón, el primer domingo de junio y no el primer domingo de julio como venía ocurriendo. Primer domingo de junio. También tenemos mitad y mitad, 50% de hombres y 50% de mujeres en los candidatos que propongan, que postulen los partidos. Estas y otras novedades están aquí en el proceso electoral del 17 y hay también un tribunal local electoral que hará las cosas. Antes, hasta en los años 80, en el propio, a lo mejor me corrigen, los diputados se autocalificaban, era un colegio electoral. Bien, me estoy extendiendo tratando de resumir un asunto tan complejo. Vamos a un corte y regreso con los que sí saben. Bien, en el corte fuimos adelantando algunas cosas, espero que no se olviden. ¿Estamos en qué tema? Aquí en Todos Ponen. Ya recuerde que todos los martes aquí en Tele 10 a las 7, estamos cambiándole el nombre al juego. El tema de hoy, elecciones. Ahí hay teléfonos en pantalla para que nos llame aquí a Tele 10 o a Radio Aztlán y un WhatsApp para que nos haga las preguntas. Y bueno, créanme que no van a intentar, ellos les van a responder estas y más preguntas. Retomamos las elecciones con sus grandes cambios que parecen menores. Oye, y antes no había paridad, ¿no? Hoy es 50% y 50%, antes era 60 y 40, podían ser 60 mujeres y 40 hombres o 60 hombres, 40 mujeres. Hay novedades muchas. Gobernador de 4 años, diputados de 4 años y todavía está por verse, pueden elegirse hasta 3 veces más y los presidentes municipales que podrían elegirse por una vez más, pero está pendiente por ahí un detalle porque se eligen por 4. Bueno, para que nos den más detalles de estas y otros temas que son de interés para usted, Arturo Gómez Valencia es encargado de despacho de la Dirección Jurídica del Instituto Estatal Electoral. Todos tienen títulos académicos, pero por una costumbre mala de este programa, no los tuteo, pero sí les hablo sin títulos académicos, pero él sí es abogado, para que no duden. Bien, Dirección Jurídica del Instituto Estatal Electoral, que es el órgano que organiza las elecciones localmente. Gracias. Gracias, don Jorge. Buenas noches, gracias por la invitación, gracias por invitar al Instituto Estatal Electoral a participar con la ciudadanía e informar a la ciudadanía del inicio del proceso y las diferentes etapas del mismo. Efectivamente, lo que han venido comentando los compañeros, el licenciado Merced y el licenciado Acero, respecto al Sistema Nacional Electoral, sí hubo cambios muy radicales, por así decirlo, cambios donde el sistema eligió incluso dentro de sus modificaciones y sus reformas
la nueva forma de elegir o designar a los integrantes del Instituto Estatal Electoral. El Consejo Local del Instituto Estatal Electoral de Nayarit se integra por 7 consejeros, los cuales antes eran designados por ternas que enviaba el Ejecutivo al Congreso del Estado. Actualmente estos, para efectos de legitimar y que cualquier ciudadano pudiera acceder a esos cargos como consejeros municipales, se legitimó el procedimiento, se abrió el procedimiento para que cualquier ciudadano pudiera participar. Se llevó a cabo una serie de etapas dentro del Instituto Nacional Electoral encargado de designar ahora a los consejeros estatales, ya no el Congreso del Estado local, para dar de mayor certeza y legitimidad a las elecciones, al organismo encargado de preparar, desarrollar y vigilar el proceso local. Esto benefició y generó mayor certidumbre y certeza a la ciudadanía para que sus órganos o sus organismos ciudadanizados cada vez estuvieran más cerca del proceso, ¿sí? Esto fue unos cambios importantes, entre ellos otro de los cambios es la coordinación con el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué pasa con esto? Bueno, anteriormente el Instituto Estatal Electoral desarrollaba y preparaba el proceso de manera interna o local únicamente por el Instituto Estatal Electoral. Ahora no, ahora existe una coordinación estrecha con el Instituto Nacional Electoral, ¿sí? Con atribuciones y facultades en ambos institutos, con una coordinación en diferentes temas, como por ejemplo el tema de observadores electorales. Estamos hablando de temas de representantes de casilla, que son los registros ahora ante el Instituto Nacional Electoral, que son uno de los cambios y las modificaciones, el tema de candidaturas independientes, el tema de la fiscalización, que es un tema bastante delicado y que está muy en boga actualmente entre la ciudadanía. Este tema es ahora el Instituto Nacional Electoral tiene la atribución directa de vigilar y supervisar a todos los aspirantes, candidatos, precandidatos y candidatos y fiscalizar los recursos que estos utilicen para los procesos electorales. Anteriormente, el Instituto Estatal Electoral era el que vigilaba, era el que supervisaba y era el que sancionaba este tipo de acontecimientos que pudieran o irregularidades que se pudieran cometer dentro de los procesos electorales. Otro de los grandes cambios fue la situación de los consejos municipales, que ahorita actualmente el Instituto Estatal Electoral lleva un proceso ciudadanizado como la designación de los consejeros estatales, un procedimiento donde hubo convocatorias abiertas para que cualquier ciudadano pudiera acceder a ser consejero municipal. ¿Sí? Esta convocatoria inició el 19 de octubre, ahorita estamos ya en la 5ª etapa, que es la etapa de entrevistas, que se está desarrollando del día de ayer, o 9 de enero, hasta el día 19 de enero. ¿Esto qué generará? Bueno, condiciones de ciudadanizar y legitimar el proceso, ¿sí? Que sean ciudadanos, que ya no sean ternas propuestas por partidos políticos, que antes era de esa manera, ahora no. Ahora ya cualquier ciudadano que reúna los requisitos que establece la convocatoria puede acceder a un cargo como consejero municipal. Una pregunta, los consejeros estatales llevaron exámenes de conocimiento jurídicos, no necesitan ser abogados, pero tener conocimiento de la materia, escritura, entrevista. El procedimiento es relativamente similar con los municipales. Así es. El procedimiento es similar al que ellos llevaron, son 5 etapas, entre ellos requisitos, valoración curricular, documentación que presentaron para análisis de las mismas con conocimientos en materia electoral, pero no necesariamente ni tienen que tener una profesión, ni ese es el sentido, ¿no? De ciudadanizar y que cualquier ciudadano y que el consejo se integre de manera colegiada por diferentes ciudadanos que conozcan de diferentes materias, ¿no? Que no solo que sean abogados, no solo que sean economistas, no solo puede ser cualquier persona que por supuesto debe tener conocimiento en la materia para poder desarrollar y estar en condiciones de desarrollar un proceso local, ¿verdad? Esto es importante, estas designaciones establece la ley que tenemos hasta el 31 de enero para elegirlos
y estos consejos municipales, en este caso el Consejo Local Electoral, designará a los integrantes de cada uno de los consejos municipales y ahí hubo una modificación en la ley electoral también. Anteriormente estos entraban en funciones en la segunda quincena de febrero. Ahora con la modificación y el adelanto del proceso, como usted bien lo dijo, antes era en julio, el día de la jornada electoral, ahora es en junio, el primer domingo, que en esta ocasión será el 4 de junio, el día de la jornada electoral. Es importante que la ciudadanía conozca, que es importante que la ciudadanía sepa el día que va a salir a votar, el 4 de junio, por los diferentes cargos a gobernador por 4 años, cargos a diputados por 4 años, cargo por ayuntamientos, presidente y síndico en fórmula por 4 años y regidores por 4 años también. Los diputados pueden ser elección consecutiva, por supuesto, y los ayuntamientos, hay una limitante en el artículo 115 constitucional respecto a si pueden ser electos de manera consecutiva, porque el periodo rebasa los 3 años que establece la Constitución. Sí. Gracias. Y bien, Jesús Gama Lozano, vocal ejecutivo de la Segunda Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral en Nayarit, que bueno, es una oficina del Instituto Estatal Electoral que cumplía antes funciones solo federales. Hoy hay algo más que hace y bueno, pues nos quisiera que nos compartiera y sus áreas de responsabilidad nuevas y en qué ayuda pues para un proceso local, su permanencia, su trabajo cotidiano y diario. Claro que sí, con mucho gusto. En primer lugar, agradezco la oportunidad de estar con ustedes, con su amable auditorio, para explicar un poco en qué consiste esta reforma político-electoral que fue aprobada en el año 2014 por el constituyente permanente de nuestro país, es decir, el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas de los estados. Bueno, en esa reforma electoral, el constituyente permanente lo que aprobó fue la creación del Sistema Nacional de Elecciones, con la creación del Instituto Nacional Electoral a partir del Instituto Federal Electoral, pero también incorporando a los institutos electorales de los estados, a los que se denomina en la ley organismos públicos locales electorales, y estableciendo una serie de atribuciones y de funciones exclusivas para el INE, para el ámbito nacional, y otras para los organismos públicos locales en el ámbito local, pero también estableciendo que el Instituto Nacional Electoral tiene competencia a partir de esa reforma de manera exclusiva en algunos temas. Por ejemplo, la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos es una atribución nacional del INE. Obviamente que existe financiamiento público local para las campañas de gobernador, diputados, municipios, pero la fiscalización de esos ingresos y gastos los realizará el Instituto Nacional Electoral. Otra facultad exclusiva, por ejemplo, es la geografía electoral, es decir, la determinación de los distritos electorales federales uninominales, pero las circunscripciones electorales nacionales para la elección de diputados y senadores de RP, pero también en el ámbito local la delimitación de los distritos electorales locales para efecto de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa. Esa es una función. La otra, pues la actualización de padrón, lista nominal, expedición de credencial para votar con fotografía, la capacitación electoral, la determinación de la ubicación de las casillas, así como de la integración de sus mesas directivas de casilla, que son los órganos encargados de recibir la votación en las elecciones el día de la jornada electoral. Bueno, entonces, este Sistema Nacional de Elecciones lo que hace es precisamente distribuir entre la federación y entre las entidades federativas, es decir, sus órganos electorales correspondientes, determinadas atribuciones, de tal suerte que en el ámbito de la organización de los procesos electorales locales es necesario que el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales de los estados suscriban un convenio de colaboración y los anexos técnicos necesarios para detallar aquellas actividades que serán realizadas por el INE en apoyo a
un proceso electoral local. Por ejemplo, la actualización de padrón electoral y lista nominal, como refería anteriormente, que por cierto el día 15 de este mes de enero vence el plazo para que se solicite la inscripción al padrón electoral y lista nominal, y digamos que ese es un tema que está incorporado en el convenio de colaboración del Instituto Estatal Electoral de Nayarit con el INE, y para eso dispusimos, para apoyar a la elección local, de la instalación de 3 módulos móviles que recorren las zonas rurales de nuestro estado para actualizar padrón y lista nominal, y así incrementar la posibilidad de que más ciudadanos ejerzan el voto el día de las elecciones. Ese digamos que es un tema nacional, pero que se ejecuta en los procesos locales. Ahora, el Instituto Nacional Electoral tiene, porque así lo dispuso la Constitución y la ley, producto de esta reforma electoral, también la posibilidad de ejercer distintas atribuciones especiales, ya no solo aquellas que de ordinario podemos hacer en los procesos electorales tanto locales como nacionales, a las que me he referido anteriormente, sino que se puede determinar atraer la elección, una etapa de la elección, un acto específico de la elección, o se puede asumir una parte o el proceso electoral entero. ¿Esto con qué finalidad? Precisamente se puede realizar cuando en las entidades federativas no existan las condiciones sociales, políticas necesarias para garantizar que la elección se realice conforme los principios rectores de la función electoral. Segundo, que no existan las condiciones necesarias para que el órgano electoral local asuma de manera plena las atribuciones que en el ámbito local tiene para la organización de las elecciones, o a petición del propio órgano electoral con la finalidad de aprovechar la experiencia, la infraestructura del Instituto Nacional Electoral, y que con esto se garantice de mejor manera la realización del proceso electoral local. Es decir, por una parte, el Sistema Nacional de Elecciones determinó atribuciones especiales para el INE que podía desempeñar en procesos electorales nacionales, pero también en procesos electorales locales. Y este mismo Sistema Nacional estableció atribuciones exclusivas para los órganos públicos locales, pero que también el INE podía atraer o asumir a petición del propio órgano local. Y en ese sentido, pues estamos trabajando ya con ese convenio de colaboración, y por tanto nos haremos cargo de algunas de las actividades sustantivas del proceso local. Y cuando eso pasa, cuando asume las elecciones Sí. la entidad federal, nacional, perdón, ¿qué pasa con los consejeros? ¿Se reinstalan nuevos consejeros o ellos siguen en sus funciones y solo la conducción del proceso recae en funcionarios nacionales? Claro, no, es distinto. Por ejemplo, cuando el Instituto Electoral asume una función que corresponde a un órgano local, lo que hace es solo planear, ejecutar y dar los resultados de esa actividad, pero el órgano local sigue funcionando porque es una atribución del órgano local. No desaparece Exactamente. para crearse otra entidad. Hay dos Efectivamente, tipos de asunción. así es. Asunción parcial y asunción total. Así Pero es. la asunción total sigue en funciones, pero la dirige personal del El órgano o sea, local. no desaparece para No, crearse. no. Bien, aclarado esto, vamos a un corte y haremos más preguntas. Sus llamadas, no está descompuesto el teléfono. No está descompuesto, puede llamar. Por ahí andaba algún personal en una comisión informativa, pero ya están ahí contestando sus llamadas. Por favor, llámenos y regreso en un instante. Nos queda muy poco tiempo y se me hace que vamos a repetir otro programa. Ya nos dirán ustedes si los dejan venir. ¿Les parece si vamos contestando puntualmente, pues, si no nos debe? ¿A qué se debe que la jornada electoral en esta ocasión será para elegir gobernador por 4 años? Explícanos. En este caso, la intención es que para seguir una secuencia en que las 3 elecciones sean por 4 años, que coincidan con una elección federal, que se agilicen los tiempos electorales, que no haya separación entre una elección y otra, y por tanto el gobierno no sea tan ágil
aquí van a coincidir elecciones locales con federales. Se pretende que mientras más tiempo entre el inicio y la finalización de un gobierno no haya elecciones, pues facilita, ¿verdad?, el ejercicio, el menor gasto de recursos y pues una mayor gobernabilidad. No están pensando en elecciones mientras están dentro de un periodo, y bueno, aquí eso se está persiguiendo y fue una loable intención de los diputados. Un poquito didáctico, había una opción que fueran de 1 año todos, ya hay lugares donde es de 2 años, esta vez fue de 4 para que coincida con la del 21. Cuestión de los calendarios electorales y empatarlos. Bueno, es Nicolás Sales, bueno, él era Arturo García del Rodeo, Nicolás Salas de Valles del Country, y a los que andan de calenturientos haciendo fiestas y regalando botellas a los ciudadanos, ¿de qué manera los van a castigar? De esta manera los ciudadanos pueden interponer los partidos políticos sus denuncias o quejas ante el Instituto Estatal Electoral, quien llevará a cabo un procedimiento y resolverá lo correspondiente, ¿no? Si apenas inició el proceso electoral, ¿por qué ya hay algunas personas haciendo campaña? ¿Qué no se dan cuenta que ya están haciendo campaña? Si bien es cierto, algunas personas que no se les puede llamar ni aspirantes, ni precandidatos, ni candidatos, porque aún no lo son y aún no son elegidos por sus partidos políticos, pues algunas personas pudieran estar haciendo algunos posicionamientos o pudieran estar manifestando su interés por participar en el proceso electoral, pero el Instituto Estatal Electoral está abierto para recibir las denuncias o quejas en contra de estas personas que pudieran estar tratando de posicionarse. ¿Con las reformas aprobadas los gobernadores se van a poder reelegir o solo alcaldes y diputados? Ya lo respondió, pero de todos modos háganos el favor. Samuel León, de la Moctezuma. Solo los ayuntamientos y diputados, el gobernador no se puede reelegir. El concepto de la no reelección sigue valiendo para presidente de la República y para gobernador. Los dos ejecutivos, históricamente hay todo un concepto de la no reelección en México, en otros países hay una reelección o una reelección posterior después de un periodo de receso. Bien, en México no reelección. De hecho, se homologa porque los diputados federales pueden reelegirse o tener una elección consecutiva hasta por 4 periodos, y la Constitución local retoma ese tema en su Constitución para que los diputados locales pudieran tener hasta por 4 periodos también. Habrá diputados 3 veces más, o sea, 9 veces más, si van haciendo bien su trabajo. En Estados Unidos hay representantes que duran toda la vida en el cargo, ¿verdad? Pero es, en fin. Claudia Redondo, de la colonia Amado Nervo, ¿y estas reformas en qué nos benefician a los ciudadanos? ¿Acaso disminuyen el presupuesto a candidatos y partidos políticos? Por supuesto que disminuye y por supuesto que apoya al ciudadano el financiamiento público, que no se esté erogando año con año. No se duplica. Así es. Anteriormente teníamos elecciones, pues, por poner un ejemplo, en 2011, 2012, 2014, obtuvimos elecciones 2011 para gobernador, 2012 para presidente de la República, 2014 para diputados y ayuntamientos local, 2015 para diputados federales y ahora 2017 para gobernador, diputados. Entonces, sí se beneficia a la ciudadanía y se beneficia que esos impuestos y el financiamiento público se distribuya de mejor manera. A ver, un analista y luego ustedes. Sencilla la respuesta, sencilla la pregunta. ¿No se van a colapsar las urnas? O sea, van a llegar en el caso de Nayarit para elegir a su regidor. Sí. No este año, Sí. En el siguiente 21. proceso. Elegir su presidente municipal, elegir su diputado, Sí. elegir su gobernador, elegir su presidente de la República en algunos casos, en otras, elegir su diputado federal y elegir su senador. Sí. No, yo creo que no hay ningún problema en ese sentido porque finalmente pueden ir incluso urnas separadas, pero el asunto yo creo que tiene otro tipo de connotaciones. Resiste la economía inyecciones en esas magnitudes de inversión, por citar un caso. A ver, se van a producir ¿cuántos millones de boletas para la elección de regidores? ¿Cuántos cientos de miles? ¿Cuántos cientos de miles para diputados, para alcaldes, para gobernador, para otra cantidad para diputados? Nada más hoy se van a producir en escaso tiempo, y en economía se le llama sobrecalentamiento de la economía. Cuando se inyecta demasiado recurso en muy escaso tiempo, puede haber un conflicto de carácter económico. Incluso ese es otro de los puntos que habrá que tratar mucho más adelante, ¿no? Su visión.
La próxima elección de 2021, cuando se van a juntar las elecciones federales con las elecciones locales en todo el país, y que es en donde vamos a tener los resultados de esta reforma electoral que tenía como finalidad homologar las elecciones para disminuir costos, disminuir conflictos políticos, vamos a ver el efecto de que precisamente vamos a tener ejercicios de gobierno completos que van a permitir que las autoridades electas se dediquen a gobernar y no estar pensando en la siguiente elección. En el ámbito operativo, las instituciones electorales, lo que vamos a instalar es lo que la ley y el reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral denomina casilla única, es decir, que tratándose de la elección federal y de la elección local vamos a tener una misma mesa directiva de casilla, salvo que para efectos de los escrutinios y cómputos vamos a tener funcionarios que se van a encargar de contar los votos y llenar las actas de las elecciones federales y quienes van a contar votos y llenar actas de las elecciones locales. Esto nos va a abaratar la elección, va a simplificar los tiempos y cada una de las instituciones va a tener la posibilidad de que de manera separada, ahora sí, después de la jornada electoral, enviamos los paquetes electorales que correspondan a cada órgano electoral y cada quien va a hacer sus cómputos. Gracias. Bien, elecciones 2017, todos ponen le toca su parte. Primer domingo de junio, día de las elecciones, se eligen gobernador, presidentes municipales, regidores y diputados locales. Se hace elección de gobernador, presidente, diputados y regidores por 4 años para empatar en el 21 con la elección federal. Se van a poder reelegir en el 21 los diputados y está en veremos si también los presidentes municipales. También, bueno, el gobernador no se reelige, el gobernador termina 4 años y se reelige un nuevo gobernador. Estos son los temas y algunas de las novedades, también 50% de hombres y 50% de mujeres, ni uno más ni uno menos en cada uno de los partidos políticos. Las candidaturas serán postulados en el caso de diputados, en el caso de regidores y de presidentes municipales, propietarios y suplentes. Gracias Ernesto Acero, gracias licenciado Merced. Gracias Arturo Gómez, del Instituto Estatal Electoral, Jesús Gama Lozano del Instituto Federal Electoral, Junta Distrital 2, Distrito 2 Federal es Tepic. Bien, 1 el norte, 2 Tepic, 3 el sur. Seguramente nos vamos a ver en otro programa antes de que empiecen, bueno, antes de la jornada electoral, para hacer más dudas, pero sobre todo para que quedaron muchos temas en el tintero para seguir reflexionando sobre esto. Muchas gracias, buenas noches, gracias a ustedes.